demasiado intenso, en pacientes operados, se administra lenta y diluida por vía intravenosa. Entonces, poner esto, administración lenta y diluida por vía intravenosa. Inclusive se le pone el tiempo, 30 minutos. Y tienen que administrarle a esa velocidad y con esa precaución. ¿Por qué no en bolo y rápido? ¿No es cierto? Porque puede producir problemas. ¿Ya? Y finalmente los exámenes de laboratorio y de gabinete que quedarán pendientes todavía, si es una radiografía, si es una endoscopía, si es una ecografía, ¿no es cierto? Entonces, esta es la prescripción hospitalaria que les recomiendo que ustedes puedan copiar, la pongan en un cartoncito bien bonito, la plastifiquen y la guarden porque les va a servir por toda su vida. La siguiente. Existen abreviaturas que utilizamos en la prescripción hospitalaria, ¿ya? Y esto hay que saber, ¿no? Algunas de ellas están acá. Por ejemplo, ¿qué significa AC antes de las comidas? QM, cada mañana. QH, cada hora. DC, discontinuar, quiere decir suspender la medicación. BIT significa 2 veces al día. CC es centímetro cúbico. Esta DA es día, gramo, es muy fácil. HS es al acostarse o en la noche. HR es hora. IN y D es intramuscular y endovenosa. Esto utilizamos frecuentemente en la prescripción hospitalaria. El miligramo y el minuto se abrevian así, ustedes ya saben. Esta otra significa ad lib, cuando se desee. ¿Ya? QN es cada noche, PC es después de las comidas, NPO, nada por vía oral, esto es, ya les digo, lo primero que se indica en cuanto al régimen en las primeras 24 horas. ml es mililitro, PO por vía oral o per os, ¿no es cierto? PRN significa cuando sea necesario. Por ejemplo, analgésicos, les digo, cuando hay dolor, a partir del segundo día postoperatoria, más o menos el paciente entra en una especie de requerimiento menor de analgesia, por lo tanto, se administra PRN. ¿No? Que Q significa cada, KIT significa 4 veces al día, SC subcutáneo, STAT es inmediatamente. Por ejemplo, un paciente que tiene alergia se le debe administrar epinefrina, hay que conocer epinefrina, STAT significa al momento, ¿ya? No puede esperar. PIT significa 3 veces al día, U en unidades y X es las veces, ¿no? Por 8 horas, digamos, ¿no? O cada 8 horas significa. Son las abreviaciones más frecuentes que se utilizan en la prescripción hospitalaria. Y que ustedes obviamente tienen que familiarizarse y conocer. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Entonces, lo que hacemos nosotros es terapéutica, ¿no? Además de diagnosticar, la facultad nos enseña a hacer terapia, ¿no? ¿Qué significa terapéutica? Deriva de la terapia, ¿no es cierto? De la palabra terapia. Y aquí están un poco los conceptos que se utilizan, ¿no? Las definiciones de terapia. Toda técnica dirigida a reorientar la salud hacia el bienestar, digamos. Otros dicen, es el tratamiento médico y quirúrgico de las enfermedades. También es válido, ¿no es cierto? Y algunos dicen la terapéutica es todo un sistema de tratamientos orientados a aliviar o curar enfermedades. Tienen razón, o sea, todas las definiciones son buenas, ¿no? La siguiente. Fíjense, cuando nosotros internamos a un paciente o tratamos a un paciente, este tiene diferentes problemas. No solamente son exclusivamente físicos, sino puede tener problemas mentales, o sea, trastornos mentales, trastornos emocionales, problemas sociales, de identidad espiritual o de conducta o actividad espiritual, etc. Una serie. El paciente es muy complejo, ¿eh? Y hay que tener en cuenta la dimensión sistémica de lo que significa la terapia. O sea, hay que ver al ser humano como un todo, ¿no es cierto?, para poder darle un buen tratamiento que resuelva problemas físicos, pero también hay que darle un poco de apoyo, a veces emocional, y tal vez un apoyo desde otro punto de vista, ¿no es cierto?, nutricional,
u otra terapia que esté al alcance, digamos, de nosotros y que pueda ser de beneficio para él. La siguiente. Señorita. Es la primera vez que veo que alguien filma y está dormido, digamos, ¿no? Interesante, ahí tiene la cámara ahí fija. No se duerma, atienda la clase, ¿eh? Mejor si atiende. Entonces, ¿qué modalidades hay en la terapéutica? Hay diferentes modalidades, ¿listo? O diferentes tipos de terapia. La que más utilizamos es la farmacoterapia, ¿no es cierto? Nosotros los médicos. Pero también hay procedimientos quirúrgicos que también están dentro del rubro de terapéutica, la radioterapia, la psicoterapia, la fisioterapia y fíjate, hay otras terapias que también pueden ayudar, ¿no es cierto? Y que hay que contemplarlas como posibilidades, ¿no ves? Por ejemplo, los pacientes que tienen algunos problemas lumbares no solamente reciben tratamiento médico y fisioterapéutico, sino también acupuntura. Hay un chino que hace acupuntura, hay una china, una coreana que hace quiropraxia. Entonces hay que saber que existen ese tipo de terapias. Y al fin y al cabo el paciente dice, no sabes agradecer al chino o a la coreana o a ti, digamos, que es el médico tratante que está dando fármaco. ¿Por qué? Porque se siente mejor, pero de todas maneras mantiene las tres terapias vigentes. Vamos, la siguiente. Vamos a ver, entonces, ¿a dónde va la terapéutica? A fortalecer la estabilidad corporal y psicológica. Puede eliminar componentes o agentes perjudiciales, ¿no es cierto? Por ejemplo, infecciones. Puede corregir partes, procesos, mecanismos. Si esto es cirugía, en una apendicitis hay que retirar el apéndice, digamos. O hay que poner una prótesis de cadera en caso de una fractura de cadera, ¿verdad? Y finalmente sustituir partes, procesos, mecanismos, ¿verdad? A sustitución hormonal, etc. Entonces, la terapéutica va destinada a esto, a fortalecer, eliminar, corregir o sustituir lo que el organismo del paciente necesite, digamos, ¿no? Así es. Entonces aquí vienen los diferentes tipos de terapia. Los enfoques son la terapéutica específica o curativa, hay una terapéutica sintomática o paliativa, hay la terapia de soporte, hay la terapia sustitutiva y hay la terapia restaurativa. ¿Listo? Lo ideal sería que todas las terapias curen, ¿no es cierto? Pero no es así, ¿no es cierto? Depende del caso que estemos tratando. Las enfermedades a veces son de por vida y hay que tratar al paciente de por vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, una hipertensión arterial, les digo, hay que tratarla de por vida. No es un tiempito nomás y después que le vaya bien, ¿no es cierto? O un paciente que tiene diabetes tipo 1, un diabético tipo 1 a veces no se cura nunca. Por lo tanto, hay que tratarlo de por vida. Entonces, hay situaciones en las que hay que plantearse esto, ¿no? De que no es posible curar, pero sí hay que hacer una terapéutica de soporte, digamos, o una terapéutica sustitutiva. Por ejemplo, cuando entra en juego la terapia de soporte, sobre todo en pacientes críticos, ¿no es cierto?, donde hay que sostener a veces con un buen tratamiento la condición crítica hasta que pueda superar y después darle un tratamiento de mantenimiento. O la terapia sustitutiva de darle reemplazo hormonal, darle insulinoterapia a la paciente de por vida si es una diabética tipo 2, o tipo 1, perdón. O también darle insulinoterapia a una diabética tipo 2 que está internada y que no puede tomar sus hipoglicemiantes orales. También esa es otra situación. ¿Listo? Entonces, esta está destinada a curar, esta está destinada a aliviar síntomas, por eso se llama paliativa. Y aquí hay una serie de fármacos, pues los analgésicos, pueden ser no opioides, los analgésicos opioides, existen los sedantes hipnóticos para tratar la ansiedad, para tratar los trastornos del sueño, etc. Son alternativas sintomáticas, ¿listo? Destinadas a aliviar síntomas. Hay una terapia que es de soporte y son terapias que vamos a ver destinadas a sostener y mejorar las condiciones críticas de un paciente. La sustitutiva es para reemplazar aquello que el organismo le falta, ¿no ve? Hormona del crecimiento, enfermedad de Addison, hay que dar tratamiento con hidrocortisona. Si es un hipotiroideo hay que darle levotiroxina, como a tu chico, ¿no ve? ¿Sí? O también hay que proponer, digamos, insulinoterapia si es que el páncreas no produce insulina suficiente.
Entonces, todo déficit hormonal puede ser corregido por una terapéutica sustitutiva, ¿no es cierto? Y lo otro es la terapia restaurativa, que es multivitamínicos, apoyo nutricional si el paciente necesita. La siguiente. Veamos la curativa. Esta terapéutica está destinada a erradicar todo lo que significa agentes perjudiciales, ¿no es cierto?, que afectan obviamente a la condición de un paciente, ¿no? El clásico ejemplo es los tratamientos antimicóticos para eliminar las micosis superficiales, utilizar fármacos antimicóticos. Lo otro es dar antimicrobianos para tratar infecciones bacterianas, ¿no?, a las que estos son sensibles. ¿Listo? Esta terapéutica tiene este objetivo, erradicar o curar al paciente de la enfermedad. La siguiente. En cambio, la terapéutica sintomática o paliativa está destinada a aliviar síntomas, y esto es importante, ¿eh? ¿Cuál es el síntoma que más frecuentemente lleva al paciente a consultar con el médico? El dolor, ¿no es cierto? Entonces, a veces el dolor, la inflamación, la fiebre, los escalofríos, los vómitos, las náuseas, llevan al paciente a la consulta. Entonces, lo primero que a veces el paciente demanda es que le alivies estos síntomas desagradables y que después pienses en una terapéutica que erradique o cure su problema de salud, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta que esta terapéutica paliativa es importante porque está destinada a erradicar síntomas que tiene un paciente y aliviar lo más pronto posible estos síntomas desagradables, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, los analgésicos acá entran como el primer recurso, ¿no es cierto? Esto es benéfico cuando son prescritos por el médico, pero son un problema cuando estos son producto de la automedicación, ¿ya? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Ustedes cuando están llevando semiología, ahora están llevando semiología, están llevando técnica quirúrgica, etc., les enseñan a ustedes a diagnosticar en base a hallazgos semiológicos, ¿no ven? Y a datos sintomáticos y signológicos. Es decir, yo diagnostico una neumonía, pónganse, porque el paciente tiene tos, fiebre, ¿no es cierto? Y cuando ausculto tiene roncos y estertores en alguna parte del pulmón. Entonces, eso clínicamente me hace sospechar de una neumonía, ¿no? Y puedo yo confirmar o descartar con exámenes de laboratorio o con exámenes de gabinete. Esto es la semiología normal, pero cuando el paciente va a la farmacia y la farmacéutica, como primer recurso, como ella está para vender medicamentos, antes estaban para ayudar y dispensar medicamentos recetados por el médico, ahora no, ha cambiado este panorama. Hay muchas farmacias, entonces la farmacéutica es como una tiendita de barrio, ¿no ve? Que tiene su pequeña tienda y que vende medicamentos, más que dar incluso las recetas, ella diagnostica y vende, ¿no ve? ¿Y qué es lo que más vende? Analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, medicamentos para la tos, ¿no es cierto? Como vamos a ver, estos que son antitusígenos, expectorantes, mucolíticos, y es más, hasta se atreve a prescribir antimicrobianos. No, tomate una penicilina, no, toma, esto está para una citromicina y te dan acitromicina. Entonces, ¿qué ha convertido, en qué perjudica, digamos, esta medicación libre y fuera de control del médico? En que los cuadros que eran típicos se han vuelto atípicos. Es decir, ya no encuentras vos la cronología ni la signosintomatología de una enfermedad cuando tempranamente el paciente recibe analgésicos, antipiréticos y le dan un antimicrobiano. Se fue la fiebre, no tiene dolor, no sabes tú qué pasa, pero el paciente tiene un aspecto delicado y se queja que no anda bien. Pero la semiología se ha vuelto atípica, ¿me entienden? Hace mucho tiempo yo he dejado de ver pacientes con la típica cronología de Murphy en la apendicitis aguda. Era dolor primero epigástrico que en lapso de unas 6 a 8 horas se migraba hacia la fosa ilíaca derecha, daba náuseas, vómitos
y daba fiebre, y había una diferencia de la temperatura rectal, y tú palpabas la fosa ilíaca, había Bloomberg positivo, punto de Marvane doloroso. Ese es el libro y el cuadro típico. Pero como el paciente, antes de llegar, toma analgésicos, le dieron antimicrobianos, ¿tú crees que se encuentra el mismo cuadro clínico? Entonces les digo, hay que tener pendiente esto, que ustedes deben estar preparados, no solamente para saber el cuadro típico del libro, sino estar preparados también para diagnosticar problemas más complejos, atípicos, que vienen producto de esto, de la automedicación y del uso excesivo de analgésicos y de antimicrobianos. ¿Ya? Y el paciente ya no te dice, me duele acá, el abdomen es blando, a veces se palpa ya un plastrón, ya se ha perforado el apéndice, ya el cuadro es distinto. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, esta terapéutica sintomática paliativa, cuando viene por parte del médico tratante, bienvenido, ¿no es cierto? Da buen resultado, es importante. Pero cuando es producto de la automedicación, es un problema. La siguiente. La terapia de soporte, ¿listo? Esta está destinada, es un tratamiento que se instaura destinado a mantener la integridad funcional o fisiológica del paciente, dice, ¿no ves? Y tiene el objetivo de que el paciente llegue a recibir un tratamiento en mejores condiciones, un tratamiento definitivo en mejores condiciones. La siguiente. Por ejemplo, un paciente que se interna con una crisis hipertensiva, habrá que darle un fármaco que le baje la presión rápidamente, o sea, que le normalice la presión rápidamente, ¿no es cierto? Entonces yo puedo darle un fármaco por vía parenteral. ¿Vamos? Y después lo llevo a su tratamiento habitual, que es la vía oral. ¿Comprenden? Entonces, esto es tratar la crisis hasta llevarlo al paciente a un estado equilibrado donde pueda recibir su medicación habitual. Lo mismo pasa con la gente que tiene edemas. Se les da diuréticos hasta fundir edemas. Fundimos edemas y nuevamente volvemos a tratar al paciente con medicamentos habituales que mantienen al paciente estable. ¿No ves? Lo mismo pasa con los sedantes, etcétera. Cuando hay trastornos del sueño en pacientes que tienen hipertiroidismo, se puede dar como una terapéutica adyuvante, ¿no? Paralela. Una vez que se corrige este problema y se lleva al paciente a un estado eutiroideo, se quitan los sedantes y se mantiene al paciente con los antitiroideos que tiene que recibir. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, eso es terapia de soporte. La siguiente. ¿Qué es una terapéutica sustitutiva o de reemplazo? Esto es proveer lo que el organismo no puede producir, ¿cierto? Ustedes tienen varios ejemplos, ¿no? Les he dicho. La diabetes tipo 1 necesita insulinoterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque el páncreas está insuficiente y no produce insulina. El hipotiroideo, ¿no es cierto?, tiene problemas con la producción hormonal de tiroxina, por lo tanto hay que darle una sustitución hormonal. El paciente con síndrome de Addison o insuficiencia córtico-suprarrenal, ¿qué debe recibir? Hidrocortisona, que es lo que no puede producir. ¿Estamos? Entonces, estas terapias están al alcance del médico y lo que hacen es devolverle un estado de normalidad al organismo. ¿Ya? Algunas de estas son temporales y algunas de estas son definitivas. ¿No ve? El diabético tipo 1, insulino dependiente, debe recibir de por vida insulina. Por ejemplo, en la enfermedad de adicción lo mismo. Las hormonas adrenocorticales deben ser reemplazadas porque están en déficit. La hidrocortisona es el tratamiento que se propone para un caso de adicción, ¿no? La siguiente. Y la terapia restaurativa, digamos, ¿no? Destinada a recomponer rápidamente la salud, ¿no es cierto? No importa la enfermedad de base, pero acá importa darle una terapéutica que al paciente lo lleve a un estado de recuperación, ¿ya? Y aquí están los suplementos vitamínicos, los concentrados de proteínas que a veces hay que administrar por vía oral o por vía parenteral, o dar dietas especiales que mantengan al paciente en un estado nutricional adecuado. ¿Para qué? Para que después estos pacientes puedan
¿no es cierto?, recuperar su estado de salud. ¿Estamos? Hay muchas formas de apoyar este tipo de terapias, ¿no ves? No solamente dentro del ámbito médico, o sea, nosotros, sino también las nutricionistas. En esta facultad tenemos una carrera de nutrición. Ellos también son importantes a la hora de pensar en este tipo de terapias, ¿no ves? Si se necesitan suplementos vitamínicos, mejor que sean de origen natural y que sean provistos por una nutricionista, ¿no ves? Si necesita el paciente una terapéutica, por ejemplo, una kinesioterapia respiratoria, mejor que se la dé un kinesista respiratorio a que se lo des tú o se lo haga la familia, ¿no es cierto? Entonces, hay que pensar en el trabajo en equipo también. La siguiente. Existen otras formas de terapéutica, ¿no es cierto? Mira, hay una terapia que es profiláctica y una terapéutica que es diagnóstica también. Esta terapéutica profiláctica, por ejemplo, está destinada a considerar las vacunas, ¿no es cierto?, en la prevención de las enfermedades. Es la terapéutica profiláctica, ¿no? La inmunización pasiva, cuando te muerde un perro y el perro te es origen desconocido y por lo tanto quieren que no te enfermes de rabia. Entonces, hay una inmunización, ¿no es cierto?, con vacuna antirrábica, suero antirrábico. Hay algunos ejemplos también. O pacientes que van a viajar a las zonas endémicas de paludismo reciben drogas para prevenir que no enfermen de paludismo. ¿Listo? Eso es en cuanto a terapéutica profiláctica. Pacientes que viven con tuberculosos también a veces reciben profilaxis. ¿Estamos? Ahora, en cuanto a diagnóstico, hay que tener también en cuenta que hay drogas o medios de contraste que se administran para hacer procedimientos diagnósticos. Por ejemplo, utilizamos el yodo como medio de contraste para diferentes procedimientos, ¿no? Como procedimientos contrastados de colon, hay la tomografía contrastada, ¿no? Y también hay algunos medicamentos que se utilizan para procedimientos un poquito más invasivos, como la endoscopía alta o como la colonoscopía, donde hay que dar a los pacientes sedantes hipnóticos, mientras dure el procedimiento para atenuar los síntomas, ¿no? O también hay que dar antieméticos para evitar las náuseas y vómitos durante el procedimiento, ¿no? Esas son terapias diagnósticas, ¿no? Obviamente, el paciente tiene que ser informado y aceptar. No le vas a administrar algo que un paciente no quiere recibir, ¿no? La siguiente. Muy bien, vamos a hablar de esto, del ciclo diagnóstico terapéutico. Ya de ser hablado algo, vamos a profundizar un poquito más. Todo lo que llevas en la facultad, desde la parte preclínica hasta la parte clínica, te enseña a dos cosas. Está orientado a reforzar dos tipos de competencias sólidas que tiene que tener el médico. El saber hacer un buen diagnóstico y saber hacer una buena terapeuta, ¿no es cierto? Entonces, esto es el pilar del acto médico. Cuando uno atiende pacientes, diagnostica y hace tratamiento, ¿no es cierto? Esos son los dos pilares básicos del ciclo llamado acto médico. Así. Entonces, partimos de un buen diagnóstico y obviamente para llegar a una buena terapéutica. Estas competencias diagnósticas las aprendes durante toda tu formación. Y la parte terapéutica la aprendes a partir del tercer año hacia adelante, ¿no es cierto? Empezando con farmacología y terminas después en terapéutica ya durante el cuarto, el quinto y el internado. Y esto significa mucha responsabilidad. No hay que tomar a la ligera el tema este de diagnóstico y tratamiento. El único profesional que puede hacer este ciclo es el médico, no hay otro. No hay otro. Y a veces la estructuración de lo que se llama servicios de salud, ¿no? Empieza en un médico y termina en otro, de más experiencia, tal vez más antiguo, pero igual, son médicos los encargados de hacer esto.
No está ni la enfermera, no está ni el fisioterapeuta, ni el nutricionista para diagnosticar y tratar. Ellos acompañan en la terapéutica, pero el diagnóstico es responsabilidad del médico. Por lo tanto, hay que formarse bien, ¿no?, en la facultad para poder alcanzar el objetivo de hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y ahí entra desde tus conocimientos más básicos y elementales de anatomía, embriología y histología, pasando por fisiología, hasta llegar a semiología y después clínica médica, después hacer un abordaje a la patología quirúrgica, entenderla, diagnosticarla bien, saber qué recursos tienes además de diagnóstico adicionales para poder formular un buen diagnóstico. Este es el punto de partida para el éxito o el fracaso, pues. Si diagnosticas bien, obviamente enfocarás una terapéutica también en el buen sentido, ¿no ves? Y para esto, con una terapéutica razonada, te he explicado qué significa, llegarás a ser una buena terapeuta. ¿Listo? Entonces, esto se llama acto médico y es diagnóstico y tratamiento. La siguiente. Te digo que es de mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Porque hay, desde el punto de vista médico-legal y desde el punto de vista del desempeño del médico, un documento que se llama consentimiento informado. Y esto tiene que ser, obviamente, no descuidado y debe de acompañar tu conducta tanto en forma ambulatoria como en forma de manejo hospitalario. ¿Listo? Fíjate, todo acto médico vulnera algún bien jurídico de las personas. Eso piensan los abogados. ¿Ya? Fíjate, cuando haces terapias agresivas como una cirugía, estás un poco atentando contra la integridad física, ¿no? Porque lo pones en reposo, le has hecho una incisión, le has sacado algo, le has puesto los puntos de sutura y encima no le gusta al paciente, ¿no? Luego le quitas su libertad porque lo hospitalizas. No le dejas salir del hospital, lo tienes bajo un régimen estricto, con una vigilancia de agentes blancos por ahí, ¿no? Enfermeras, internos, residentes, y el tipo a veces se siente privado de su libertad. Eso es lo que es en realidad una percepción del paciente, a veces explicada no directamente, sino de manera de comentario en la familia, ¿no? ¿Te intrometes en su intimidad? Obviamente que sí, pues lo tienes en una batita, la batita es muy cortita, está abierta por detrás y todo el mundo lo conoce más por detrás que por delante del paciente. ¿Has entrado tú al hospital? ¿Has ido al hospital? ¿Has visto a tu mamá en el hospital? ¿No es cierto? Pareciera que uno vulnera la intimidad, ¿no es cierto? Y lo otro es, manipula su dignidad, ¿no es cierto? En algún caso le dices, no, tengo que hacer un nuevo examen, hay que hacer un nuevo tacto, ¿no es cierto? O ahí están los estudiantes de medicina, ¿no es cierto? Queriendo aprender, mirando y también ya poniéndose el guante, ¿no es cierto? Te digo, todo esto, el paciente lo sabe y en algún momento puede ocasionar un problema médico legal. Que no va a aterrizar necesariamente en un juicio, pero sí en una demanda o en un reclamo formal, ¿no es cierto? Yo te digo, la mayor parte de los pacientes, yo soy cirujano de profesión, esa es mi especialidad, opero pacientes. La mayor parte de los pacientes que he operado y que se han ido de alta se me han quejado de esto. En manos de nosotros la cosa debería ir bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos obligados como profesionales a un trato respetuoso con el paciente, ¿no es cierto? Pero si tú ves que hay un médico déspota, que grita, que trata mal al paciente, que le da poca importancia a lo que él dice y le dice, escuche, cállese, yo voy a hablar, y él es el que da las instrucciones, el paciente de alguna manera puede acusar hasta de maltrato al médico. Yo les digo, y ustedes bajo ninguna circunstancia en su desempeño como médicos traten mal a un paciente, sea de la condición que sea. Y cuando vean ustedes tratar a un profesional tratar mal a un paciente,
es directamente proporcional al coeficiente intelectual del profesional, ¿no? Les digo, inversamente proporcional, no directamente. El más soberbio es el menos capaz. ¿Vamos? Entonces, este es el mensaje. Traten bien al paciente. El paciente es un ser humano que necesita atención médica. No está ahí porque quiere, está ahí porque necesita atención. Y si tú eres el profesional que le va a dar la atención, oye, hazlo bien. Y no permitas que ningún personal subalterno tampoco esté metido en esto. Porque el paciente se queja ya de por sí, sin maltrato, de estas cosas. ¿Listo? La siguiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que firmar un consentimiento. Y esto se llama consentimiento informado, que es la facultad del enfermo para aceptar o no la atención médica. ¿Listo? Para recibir un tratamiento o participar en proyectos de investigación. En algunos casos también existe esto para protocolos de investigación. ¿Listo? Pero hay que tener en cuenta de que esto debe de hacerse de manera rutinaria. ¿Ya? Y aunque se haga, este consentimiento informado de alguna manera habilita al médico a dar un tratamiento a un paciente, pero no lo exime de su responsabilidad médico-legal. ¿Listo? Puedes igual tener problemas, pero de alguna manera es un documento de respaldo para que sepa el paciente a qué se va a ser sometido y en qué ambientes va a ser manejado. ¿Estamos? Ahora, si hay algún paciente que no quiere firmar el consentimiento informado y se resiste, debemos no proceder con el tratamiento. O sea, es un stop. Pero si acepta, sí estamos habilitados a hacer el tratamiento propuesto. La siguiente. A ver, dame la anterior. Hay una recomendación abajo, ¿no es cierto? Dice... Vale, una más. Dice, una onza de prevención vale más que 1000 kilos de arrepentimiento. Esto es cierto, ¿no ves? Ojalá me hubieran avisado antes de casarme, ¿no es cierto? Dale, la siguiente. Mira, ¿qué es lo que contiene este acto formal? Es respetar la autonomía del paciente. ¿Listo? Y hay que cumplir 4 condiciones. ¿Ya? Este consentimiento tiene que tener 4 condiciones. 1, intencionalidad, es decir, cuando el paciente es capaz de habilitar el tratamiento de su enfermedad por sí mismo, no tiene ninguna limitación. Él dice, doctor, va, adelante, proceda, ¿no? Luego, debe tener el paciente un conocimiento preciso de la acción terapéutica, ¿no ve? Si bien está escrito y le has avisado, si tiene alguna duda, volvérselo a repetir. ¿Listo? ¿Para qué? Para que tenga conocimiento preciso. ¿Ya? Va a ser internado, va a ser sometido a endoscopías y después por ahí le das un tratamiento, ¿no ve? Quirúrgico, médico, endoscópico. Eso tiene que saber. Y después va a ser dado de alta en condiciones de una dieta estricta. Eso hay que explicar. ¿Ah? Luego, no debe ser manipulado, es decir, el paciente no debe ser presionado desde ningún punto de vista. Siempre hay que darle la libertad de elegir, porque él es el que va a sufrir todas las consecuencias de una conducta o acto médico, ¿no? Y finalmente, el paciente debe estar plenamente consciente y en sus cabales, digamos, como para aceptar o rechazar la terapia. ¿Listo? No debe haber manipulación, ni presión, ni intencionalidad. Debe ser un acto totalmente voluntario y de común acuerdo con el médico. A eso se refiere. La siguiente. Hay excepciones. ¿Cuándo se puede obviar esto? Es decir, no hay tiempo de hacer este documento, etc. O no es necesario hacerlo. Primero, cuando la intervención supone un riesgo para la salud pública. Por ejemplo, el típico actual es el coronavirus, ¿no? Hay que aislar al paciente y si necesita internación hay que internarlo. Le guste o no le guste, ¿no es cierto? Aquí no hay consentimiento que valga. Es un problema de aislamiento, un problema epidemiológico fuerte, entonces hay que dar la conducta que corresponde. Si tú dices cuarentena, es cuarentena. No hay día, ¿no ves? Actualmente en Italia existe
una ciudad de 15 millones de habitantes en cuarentena en Italia. Y ya tenemos el primer caso de coronavirus en Santa Cruz, está confirmado. Entonces hay que estar preparados y estamos obligados a tomar medidas de seguridad, ¿no es cierto?, para que esto no llegue a ser un problema, un gran problema. Pareciera que, ¿por qué nos estamos librando hasta ahora? ¿Ya? Ayer he escuchado hablar un experto del gobierno de Francia, pues parte del Ministerio de Salud, un experto de epidemiología. Dice, todavía no ha sido un problema el coronavirus en África ni en Sudamérica, porque allá están en época de calor y este virus no le gusta el calor. Pero esperemos a que llegue la época de frío y va a diseminarse como aquí en Europa. Esa sería una de las razones por las que todavía estamos más o menos tranquilos. ¿No? Luego, ¿cuándo el consentimiento informado puede ser obviado o puede no ser necesario? Cuando existe incapacidad para el paciente tomar decisiones y haya que buscar otra persona allegada a él para que lo haga, ¿cierto? ¿Ya? Pacientes traumatizados, en coma o en estado de inconsciencia. Luego, puede no considerarse cuando haya una urgencia, donde hay que hacer tratamiento, no impida, o sea, no permita demoras y debe el paciente recibir un tratamiento urgente para permanecer con vida. ¿Vamos? Luego, cuando el procedimiento venga dictado por orden judicial. Si hay orden judicial, no procede. ¿Vamos? Es decir, con el consentimiento, si no, hay que hacer tratamiento, no hay otra. Por ejemplo, evaluación médico-legal en casos de violación, etc. A veces hay ese tipo de órdenes. Internenla, evalúenla y vean cómo está esta paciente. Orden judicial. Entonces, puede no ser necesario consentimiento porque es a la orden de un juez. ¿Ya? Esto es excepcional, pero hay que considerar. La siguiente. La siguiente. Muy bien, vamos a ver la ley. Hoy estamos con la espada de Damocles en la cabeza, los médicos. ¿No? Fíjate, te voy a dar algunos artículos de la ley 31 sobre el ejercicio profesional. Esto para que lo sepas. ¿No? Dice, la profesión médica tiene, ¿no es cierto?, debe estar considerada la defensa de la vida, el cuidado de la salud, etcétera, personas, familia, comunidad. ¿Ya? Entonces, hay algunas cosas que dice el artículo 3 que hay que tener muy en cuenta. Dice, el médico cuando hace su labor médica se maneja en un marco de probabilidades, ¿listo? Y que debe ser guiado por normas y protocolos vigentes, ¿listo? O sea, si no estás basado, tus terapias y tu conducta no está respaldada por normas y protocolos, estás en problemas. La siguiente. El artículo 4 dice, ¿no ve? El acto médico es lo que habíamos dicho. Todo acto que está respaldado por protocolos y normas, pero debe ser hecho con calidad y calidez, ¿no es cierto? ¿Ya? Y para esto, obviamente, hay una legislación que está detrás y que te responsabiliza de muchas cosas. Siguiente. El artículo 10 que dice, hay que considerar los siguientes documentos oficiales, es decir, aquello que tienes que contar y debe de estar, porque pueden ser en algún momento documentos oficiales, para, obviamente, iniciarse un proceso. ¿Ya? El expediente médico, la historia clínica, el consentimiento informado, fíjense lo importante que es contar con este documento. Luego, informes, procedimientos auxiliares, el certificado médico, los informes que tú emanas a veces diciendo, ¿no ve? El estudiante de tercero no vino a su clase de fármaco porque estaba con dolor lumbar, ¿no es cierto? Eso es un certificado médico. Y si está respaldado porque realmente sucedió eso, bienvenido, ¿no? Pero si es una mentira, te puede meter en problemas. ¿Estamos? Luego, los certificados de nacido vivo, mortinato, defunciones, protocolos de autopsia, informes periciales, la hoja anestésica, ¿no? Cuando operamos, hay una hoja anestésica que el anestesista llena, ¿no ve? Y hace su valoración anestésica en base a sus parámetros.
La descripción del procedimiento quirúrgico, que es, ¿no?, el protocolo quirúrgico que escribimos a veces, inmediatamente termina la cirugía. El alta médica, las transferencias, todo, incluyendo, fíjate, la receta médica. Todo eso puede ser requerido en caso de que haya algún problema. Un paciente dice, bueno, fui a una rinoplastia, la nariz que me hicieron, me la rehicieron, no me gusta, ¿no ves? Y que he quedado con una nariz de chancho, ¿no ves? No me gusta. Yo pedí modelo Dilma, me han puesto una Sofía, no me gusta. Bueno, empieza con esto, dice, oiga, va al juez y dice, no me gustó, además no me siento bien, estoy traumatizada psicológicamente, ya ni salgo a la calle, me estoy aislando. Y empiezan a ponerte problemas. Estas cosas van a pedir para estudiar, para ver si hiciste lo que hiciste, y si hubo consentimiento informado, y si lo que has hecho está respaldado por protocolos y todo lo demás, ¿entiendes? Es un ejemplo. La siguiente. ¿Qué es el artículo 11? No, escucha, no paran los artículos ahí. Artículo 11 dice, el médico, fíjate, los derechos a los que tiene, fíjate, después vas a ver los deberes que tiene. ¿Ya? Dice una remuneración justa. ¿Ustedes creen que el médico en Bolivia es bien pagado? ¿Mm? Entonces, ¿por qué estás estudiando medicina? Porque vas a vivir de tu profesión, ¿no? ¿O de qué vas a vivir? No, debería haber un mejor reconocimiento a la, ¿no?, profesión. Pero dice, debe ser, está en la ley, ¿ya? Debe tener derecho a una remuneración justa, a un trato digno del paciente. Es decir, el paciente tiene que tratar con respeto al médico, a trabajar en condiciones adecuadas, ¿no ven? ¿Ustedes creen que se trabaja en condiciones adecuadas? En los hospitales, del nivel que sea, ustedes vean y van a darse cuenta, siempre estamos con la política del no hay, ¿no es cierto? ¿Sí? Traigan la prótesis, no hay prótesis. Traigan la sonda Foley, no hay Foley. ¿No? Traigan la K30, no hay K30, doctor. Traigan el tubo de ¿qué? ¿No? No existe. Y vos eres un médico de alta especialidad que operas pacientes o que tratas pacientes, pero siempre con la política del no hay, ¿no? Y cuando no hay, ¿qué debe de hacer el médico? Sacar la receta afuera para que el paciente se consiga o los familiares le consigan, ¿no? Eso es una vulneración a los derechos, a la salud y a todo principio ético de respeto que tiene que tener un país, de tener un sistema de salud maduro, fuerte, ¿no es cierto? Y en 14 años en este país no se ha hecho casi nada por la salud, ¿no? No hablemos de eso porque me empiezo a enojar. ¿Ya? Ejercer la profesión de forma libre y sin presiones, esto no hay, les digo, acá siempre hay presión, tanto de los pacientes como de la parte del sistema de salud. ¿Ya? Que se respete su criterio médico, diagnóstico y terapéutico y su libertad de prescripción. ¿Ya? Siempre cuando esto esté respaldado por la evidencia científica, obviamente, y esto, ¿no?, recibir capacitación y actualización de su institución. Cada cuánto los médicos debemos actualizarnos. De esto debería ser un programa, de lo que se llama programa de educación continua, ¿no ve? No hacerlo cada 4 años, ¿no ve? Hacerlo cada año, a través de cursos, seminarios, congresos, jornadas, etcétera, donde hay actualización permanente en cuanto a terapia. La siguiente. Estos son los derechos, ¿no? Pero fíjate los deberes, tienes un montón de deberes, ¿no? Y te voy a decir los más importantes que te pueden, digamos, hacer que andes con cuidado. ¿A partir de quién más? ¿Listo? Cumplir con los principios éticos, estar escrito en el colegio médico, etc. Y esto, fíjate, es rojo. Guiarse por protocolos, ¿ya?, basados en investigaciones o respaldados por el ministerio. ¿Listo? Luego, informar al paciente, uno, de que debe firmar el consentimiento y debes tú hacer de que el paciente esté en pleno conocimiento del tratamiento que va a recibir y él esté de acuerdo y firme el consentimiento. Porque esto puede ser crucial al momento de que te inicie un juicio o te inicie una demanda. ¿Listo? Hoy en día está bastante de moda en el mundo la demanda al médico.
Es más, hay grupos de abogados que se han juntado para demandas médicas. ¿Ya? Y van a los hospitales a repartir sus tarjetitas. ¿No le gustó? ¿Ha quedado inconforme? Visítenos y lo metemos en problemas al médico y al hospital. ¿No ve? Eso es un poquito peligroso, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, todo esto, el artículo 12, hacen de que estemos más en riesgo que protegidos, ¿ya? Cuando desempeñamos nuestra profesión. Así. ¿Qué es el artículo 4? ¿No ve? El artículo 4 se refiere a medicamentos. ¿No? Hay que prescribir genéricos de acuerdo a esta denominación común internacional, la DCI. Puedes prescribir medicamentos con nombre comercial, obviamente. Hay que, o sea, se reconoce como medicamentos también a esos preparados oficiales, fórmulas magistrales. Y mira, los medicamentos homeopáticos también están reconocidos como medicamentos. ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué es la equinacea? Y otros preparados que se venden como profilácticos o como inmunoestimulantes, varios. Yo te digo, en las farmacias de Europa, la mitad son medicamentos que manejamos nosotros, la otra mitad son medicamentos. Y están en la misma farmacia, solo que tiene un instante de división entre unos y otros. Pero se venden tanto como los que prescribimos nosotros. Estos productos son de origen animal, vegetal, etc. ¿Ya? Hay también hemoderivados, biológicos, hay productos odontológicos, los productos cosméticos también son considerados medicamentos. La radioterapia, la quimioterapia también, los dispositivos médicos también, y también esos reactivos para laboratorio clínico son reconocidos como medicamentos de acuerdo a la ley. La siguiente. Dice el artículo 37 de esta ley: solo médicos y odontólogos están habilitados para prescribir. Y para nosotros es la mayor responsabilidad, porque los odontólogos solo prescriben analgésicos, antiinflamatorios y antimicrobianos, nada más. El resto lo manejamos nosotros. Así. El artículo 38 dice que cuando tú formules genéricos o prescribas genéricos, debes hacerlo bajo esta denominación, la DCI, denominación común internacional. ¿Listo? Que hace un listado de genéricos que ha mostrado eficacia, seguridad, conveniencia en el manejo de la enfermedad que tú estás tratando. ¿Ya? Ahora, también puedes utilizar nombres comerciales si es que estos genéricos en tu país no han dado buen resultado o no tienen principio activo por su procedencia dudosa. La siguiente. El 42, fíjate qué dice el artículo 42. Dice: son las universidades los responsables de la formación de pre y posgrado en cuanto a uso de medicamentos. Por eso que esta facultad está también orientada al desarrollo de la enseñanza y la promoción de prescripción razonada y de uso racional de medicamentos. ¿No? A eso apuntamos. ¿No? Y esto, una vez que ustedes egresan, hay que hacer un programa continuo de formación para actualizar en cuanto a uso responsable de medicamentos. La siguiente. Muy bien. Fíjate, la receta o prescripción que tú haces, tanto en el ámbito ambulatorio como en el ámbito hospitalario, es un documento legal. Y esto puede ser utilizado en tu contra si es que hay una demanda. Entonces, hay que hacerlo bien, de manera legible, poniendo el nombre comercial o el nombre genérico, poniendo la cantidad de miligramos que tiene cada preparado. Si es cápsula, hay que poner cápsula; si es tableta, tableta; si es ampolla, ampolla. Debe estar abajo el intervalo de dosificación, 1 cada 8 horas, 1 cada 12, la vía de administración y el tiempo de uso. O sea, por 7 días, por 10 días, por 14 días. ¿Estamos? Debe ser oficial y de manera legítima. La siguiente. No te olvides esto: el prescriptor tiene que estar bien identificado en la prescripción o en la receta. La siguiente.
Hay un cuidado con esto, ¿ya? Los medicamentos estupefacientes y psicotrópicos tienen un manejo de formularse bajo la receta archivada. Es decir, la receta que tú mandas es una receta que se queda con la farmacéutica y pasa a un departamento del CEDES. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son de uso controlado. ¿Listo? No se venden de manera libre, por lo menos en el centro no. Pero anda al aroma y te van a vender de todo, ¿no? Sin receta. Pero de allá para acá, con receta médica. ¿Listo? Sean hipnóticos, psicotrópicos, estimulantes, anorexígenos, en fin, una serie de fármacos que tienen un articulado especial. Así es. Mira, hay un formulario terapéutico nacional que es un listado de medicamentos esenciales que se hace en cada país y está hecho por expertos o representantes de cada especialidad, donde es un listado de genéricos en base a la patología prevalente. ¿Listo? Si acá tenemos enfermedades, estas enfermedades tienen que estar cubiertas por fármacos incluidos en este formulario terapéutico nacional que es de uso obligatorio. El de nuestro país ha mejorado, últimamente está mejor. A un principio era era carente de muchos fármacos, ahora ya está completándose cada vez mejor y ahora es un recurso adicional, ¿no? Se llama formulario terapéutico nacional. La siguiente. ¿Listo? Entonces, este formulario terapéutico es hecho por expertos, se establece prioridades y debe ser adquirido por los servicios de salud. La siguiente. Muy bien. Ahora, estamos obligados a hacer farmacovigilancia. Esto dice el artículo 58 de la ley del medicamento. Dice, hay que detectar efectos y reportar efectos indeseables y tóxicos. No puedes obviar esto. La siguiente. Fíjate, hemos peleado hace unos años atrás, ustedes han visto, los médicos hemos salido con guardapolvos a las calles para que no penalicen el acto médico, ¿no es cierto? Pero hay esa intención, y todos los gobiernos tienen esto. Nos tienen en la mira, ¿no es cierto? Quieren llevarnos al ámbito penal, cuando en realidad lo que nosotros hacemos debería ser ventilado en el ámbito civil. Entonces, lo ideal es ejercer la profesión en condiciones seguras, de manera responsable y con un ambiente jurídico adecuado de protección al médico, no de agresión al médico. La siguiente. Muy bien, aquí quedamos y mañana terminamos. ¿Alguna pregunta?